Dentro de esta terrible pandemia que continuamos sufriendo, aunque parece que ya veamos el final, seguimos encontrándonos gratas sorpresas. En este caso, las sinergias, es decir, la suma del trabajo de varios artistas, han dado lugar a un proyecto que llevas adelante, Chimo Tebar, para la promoción de todos ellos de una forma muy original y muy particular. Háblanos, para empezar, qué es Infinity Art, que habéis llevado ya a la Feria de Arte de Castellón de la Plana y que ahora presentáis ni más ni menos que en la Feria Estampa de IFEMA, en el pabellón 6 IFEMA de Madrid. ¿Qué es Infinity Art? Bueno, pues Infinity Art es un proyecto que nace de una inquietud. Yo he promovido este proyecto con más de 30 artistas y esto nace de alguna forma, como te he comentado, por la inquietud mía de hacer cosas y de profundizar filosóficamente en las cosas, ¿no? Yo soy músico, yo soy guitarrista, mi oficio es la música, el jazz, y por otro lado también mis estudios son telecomunicaciones y electrónica. Entonces lo que se suponía que tenía que ser mi oficio se convirtió en mi hobby, que son mis estudios, y lo que se suponía que tenía que ser mi hobby, que era la música, pues se ha convertido en mi oficio, y con eso pues toda la vida pues llevo trabajando y investigando y haciendo giras por todo el mundo y discos y produciendo discos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido de lo que te comentaba de la inquietud, pues siempre me ha gustado, no sé, pues crear artilugios y crear artefactos, exactos, desde un punto de vista de afición, ¿no? Y por otro lado también, yo estuve en el Museo de Arte Moderno de Valencia, en el IBAM, 12 años como director artístico de un proyecto de investigación que hacíamos allí en torno a la música de jazz y las músicas del mundo, y bueno, pues tuve la experiencia y las vivencias, evidentemente, de un gran museo como es el IBAM, pues de ver y conocer a muchísimos grandísimos artistas que pasaban por allí, ¿no? Y también conocer muchos aspectos del arte que, aunque no era como si dijéramos, mi dedicación, pero estar en ese entorno pues me enriqueció en ese sentido, ¿no? Entonces, esa experiencia y después también el hecho de tener la suerte de tener de pareja a una grandísima pintora, pero sobre todo para mí es grandísima persona, que se llama Rebeca Plana, pues he podido descubrir en estos años de convivencia con Rebeca pues los aspectos del oficio del pintor, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, me he dado cuenta que el oficio de pintor y el oficio de músico son prácticamente iguales, la forma de funcionar y la forma de buscarnos la vida, ¿no? Salvo pequeñas peculiaridades que evidentemente pues cada disciplina tiene, ¿no? Y a raíz de ahí es cuando yo empecé a pensar en lo que es una filosofía de consumo. Por ejemplo, la música, desde hace unos cuantos años a esta parte, el hábito de consumo popular ha cambiado totalmente con esto del internet y con los streamings y con las plataformas tipo Spotify, iTunes y todo esto, ¿no? Entonces ahora mismo ese hábito que teníamos la gente hace 25 o 30 años, o antes evidentemente, pero yo hablo de mi experiencia, y seguro que tú también, de comprarte tu disco, de tener en tu casa incluso un espacio para escuchar música. Sí, eso ha cambiado en 20 años. Efectivamente. Eso. Y cuando conseguíamos un disco de Supertramp, de Pink Floyd, de Queen, pues quedábamos con los amigos y nos íbamos a escuchar el disco y le dábamos la vuelta y le machacábamos el LP y nos ocupábamos de invertir tiempo en escuchar música. No solo el mundillo discográfico, porque tú como músico internacionalmente conocido como músico especializado en jazz, has pasado de tener bolos todos los fines de semana festivos y en verano un no parar a cero.
como, bueno. como todos los músicos. Sí, seguramente esto ha tenido que ver en la puesta en marcha del proyecto Infinity Art. Exacto, sí, totalmente. De todas maneras, evidentemente esto nace de esa... Porque lo de la pandemia ha venido después y casualmente pues ha hecho, pues como tú bien dices, que se ha reconducido y en este sentido pues ha acelerado lo que es el lanzamiento del proyecto, ¿no? Pero bueno, el nacimiento del proyecto viene por esa inquietud de profundizar en los temas. Estamos hablando de que el hábito de consumo de la música ha cambiado. Ahora mismo la gente escucha la música en el móvil, escucha con Bluetooth y ya no escucha nadie un disco entero. La gente se hace su propia lista de reproducción con sus canciones favoritas. Y en ese sentido, pues bueno, se ha establecido, yo no lo estoy criticando, sencillamente pues se le puede llamar evolución o cambio. Pero esa es la realidad de consumo hoy en día, ese cambio, ¿no? Entonces, en el mundo del arte, ese concepto no existía. Existía existía y existe, ¿no? Es decir, pues, tú te compras un cuadro y te lo llevas a tu casa o, como bien sabes, hay inversores que de alguna forma se juntan, hay unos cuantos inversores y deciden invertir en arte de la misma forma que otros invierten en terrenos o en lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando un inversor invierte en una obra de arte y esa participación en esa obra de arte, pues la tienes, es propiedad tuya, es una obra de arte de varios propietarios, pero ese fragmento o esa parcela que tú tienes no la puedes disfrutar porque ese fragmento, pues el cuadro está hecho y es como es, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo pensé, digo, joder, en el mundo del arte no existe la posibilidad, como hay en la música, de comprar una canción de un disco. Entendemos que el elemento más diferenciador de Infinity Art es precisamente el poder jugar o interactuar con o componer los diferentes módulos de un mismo artista, incluso de diferentes artistas, poder de hacer tu propia composición, la de la persona que ha adquirido esas obras. ¿Quién es el ideólogo y a quién se le ocurre esta fórmula, efectivamente no demasiado vista o no vista de esta forma tan concreta en el arte? Bueno, en ese sentido soy yo. La verdad es que esa idea, como te estaba comentando, nace justamente de esa comparativa con el mundo de la música, que es el que yo me dedico y el que yo pues, sé, ¿no? Es decir, en ese sentido, esa idea es la que de alguna forma que quise transportar al mundo del arte. Y el reto para mí era un reto técnico, en el sentido de cómo esa idea la puedo materializar y darle sentido. Y ahí es donde yo tuve, como si dejar, bueno, gracias a mis estudios, porque controlo de informática, controlo de matemáticas, de crear unos formatos que sean encajables y que sean practicables para que los diferentes artistas pues, intervengan sobre esos formatos y entonces generes obras en el mismo formato que puedan ser compatibles. Porque el arte modular, evidentemente, no me lo he inventado yo, el arte modular de los retablos de hace muchísimos años y siglos existe, ¿no? Y ha habido muchos artistas que han hecho piezas modulares, incluso de arte contemporáneo. Pero claro, cuando un artista decide hacer una obra modular, la hace en base al formato y los tamaños que él considera. Pues de repente yo he visto a Rebeca a veces, pues voy a hacer un díptico tal, pues porque tiene allí 3 lienzos que y los hace. Entonces, claro, en ese sentido, yo mi reto era, voy a generar un soporte que tenga un sentido, es decir, mi aportación a este proyecto es una aportación de idea, como bien dices, y sobre todo técnica. De forma de enmarcado y de forma de fijación, porque la fijación después no se ve porque el cuadro está puesto, pero eso es una cosa realmente también que me siento súper satisfecho
porque he conseguido un sistema de fijación que permite esa esencia que tiene el proyecto Infinity Art, que es el juego, el cambio de las piezas de una forma muy cómoda, muy rápida y muy sencilla, ¿no? Entonces, ese reto técnico radicó en hacer un formato que funcione, porque hacer módulos encajables no es fácil, porque hay mucha operación matemática que si no lo haces con todos esos, teniendo en cuenta el comportamiento de la madera, es decir, pues al final se engancha o al final queda demasiado holgado. Entonces ahí hemos tenido que trabajar y hacer muchísimos prototipos para dar el visto bueno. Y sobre todo también, pues lo que hice una vez tuve esa idea y decidí ponerla en marcha, que fue antes de la pandemia, pues me ocupé también de tocar la puerta de la gente que yo conocía del ámbito del arte, por mi época del IBAM, artistas de primera magnitud, para decirles, mira, tengo esta idea, ¿qué os parece? Y estos artistas, pues la verdad es que ya no solo me felicitaron y me animaron a lanzarlo, esto es la hostia, decían, ¿no? Es más, es que querían participar en el proyecto. Entonces ahí es cuando yo me emocioné. Digo, ostras. Y por otro lado, aún para asegurarme, toqué la puerta de grandes coleccionistas que hay en este país y evidentemente críticos y periodistas de arte prestigiosos, para también tener la opinión de esas tres, como si dijéramos, fuentes que para mí son importantes. Estamos hablando de arte, yo no soy un entendido en arte, entonces yo tengo una idea y para asegurarme de que esto en un momento dado tiene sentido, está bien, pues lo compartí con estas personas, ¿no? Y todos me han animado a hacerlo, todos me han apoyado y a los hechos me remito. Después la repercusión mediática que tiene y la repercusión de como si dijéramos hoy ¿cómo se dice?, participación de artistas, que ya lo has visto en el catálogo, son artistas todos sí. Fantásticos, con una trayectoria tremenda. Pues eso me ha hecho sentir la seguridad de que tengo un buen proyecto. Oye, pues sí, pues es un buen proyecto. Ahora solo falta que evidentemente el público, como en la música, ¿no?, el que manda al final es el público, que es el que compra las obras, o en el caso de la música, el público que va a ver tus conciertos o a comprar tus discos. Entonces, pero desde el punto de vista de creación, yo me siento súper seguro y súper orgulloso, ¿no?, en el sentido de decir, joder, pues creo que he tenido una buena idea, porque si todos estos artistas están, como de alguna forma, participando con ilusión y haciendo unas obras fantásticas que se pueden ver en la página web, ¿no?, que es www.infinityart.es. El Infinity es con la Y al final, ¿no? .es. Pues es como si dijéramos el aval que a mí me da esa fuerza para decir, bueno, señores, esto es una cosa novedosa, porque realmente también hemos estado investigando en internet y en publicaciones, a ver si, como has dicho tú, esto existía, y de esta forma no existe. Ni en el concepto. No existían los polípticos, pero claro. Si tenían varios artistas, en este caso 25 o 30 ya, ajustarse a unos formatos, siendo el carácter como es de los artistas también muy individualista. Si te parece, aprovechando que nos acompaña hoy también y la has mencionado, Rebeca Plana, nos gustaría saber de ella cómo cogió la idea, si es fácil, Rebeca, si es fácil o no el ajustarte a esos formatos, el trabajar ya con un soporte dado. Cualquier reto es una nueva forma de trabajar, una nueva aportación a tu propio trabajo. Date cuenta que a nivel personal he sido el conejillo de India, por lo tanto aquí he hecho 1 y 1 millón de pruebas, y más en la pandemia porque hemos estado experimentando en casa.
Pero sí que te voy a contar una anécdota de un compañero al cual adoró tanto su trabajo como a él, que es David Pellicer. David Pellicer fuimos a visitarle y gracias a uno de los formatos que tiene Infinity Art está desarrollando su propio trabajo personal. Considero que cualquiera de mis compañeros, cuando ven la primera vez el objeto, porque realmente no solo es vamos y llegamos, o le llega en este caso Chimo el formato a trabajar, sino es que son formatos que son piezas en sí, pues se quedan anonadados y no saben muchos qué realizar. Pero cuando ya lo tienen delante, su cabeza es que explota y empiezan a verse y a abrirse. Y casi todos lo que hacen es desarrollar un proyecto específico para Infinity Art. Cuando hablo con los compañeros que son más cercanos, algunos incluso son amigos personales y amigos personales de casa, o sea, es que quieren realizar mucho más. En un principio, Chimo lo que hizo fue trabajar desde la cercanía y con una colección de artistas de la Comunidad Valenciana. Ahora que ya ha abierto puertas a nivel nacional, incluso internacional, pues claro, esto es maravilloso. En mi caso, es que soy una persona y soy una artista que trabajo desde la abstracción y siempre estoy experimentando con nuevos formatos o con nuevos materiales fungibles, no me produjo ningún problema. Y como bien te he dicho antes, he sido el conejillo de Indias y siempre tenía detrás a Chimo. Pero también es muy interesante el estar en la gestación de un proyecto tan prometedor como es Infinity Art. Y bueno, lo presentas como conejillo de Indias, pero en realidad le has podido facilitar la parte artística, ¿no? La dificultad que iba a encontrarse el artista en ese formato, en esa posibilidad de montaje. He sido el conejillo de Indias junto a 3 o 4 personas que son los compañeros y los amigos que hemos estado aquí, porque siempre hemos estado con Lucía Peiró, con Ima Liñana o con Oliver Johnson, que son la gente que más o menos son los compañeros y amigos que podemos estar siempre hablando y sabiendo que están ahí para cualquier situación, que a nivel personal, porque no llego a más, porque no tengo esos recursos plásticos, y entonces siempre podemos intentar tirar de amigos y de compañeros. Y es lo que decimos, tenemos un elenco de grandes artistas plásticos, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en este país, y después, por supuesto, todo el apoyo por parte de coleccionistas, críticos, gestores culturales, por supuesto también galeristas, porque es muy importante el papel del galerista también, que está detrás de todo esto, porque sin ellos tampoco los artistas seríamos quienes somos. Por parte de mi propio galerista Álvaro. A propósito, en Estampa, en IFEMA y en Madrid, además de participar con Infinity Art, Rebeca Plana también lleva sus obras, además con un galerista de este año pasado. Sí, yo trabajo con la Galería Álvaro Alcázar, es la galería que me representa a nivel nacional, sería mi galería madre. Y nada, yo estoy con él y soy artista de él desde hace 1 año y medio, ¿no? Y por parte como gestor cultural, ¿cómo se cogen los artistas, tu propuesta, tu formato? Bueno, mira, como gestor cultural, yo en este sentido me veo más como promotor del proyecto, porque la gestión ya desde un punto de vista propio dicho, como bien ha dicho Rebeca, pues lo estamos de alguna forma derivando en colaboraciones con galerías, para que en un momento dado pues
y con superficies comerciales, ¿no? Para que estas obras y estas creaciones pues tengan una visibilidad y una presencia en el mercado, aparte de lo que es la plataforma online que hemos diseñado y que ya está operativa, infinityart.es, donde ahí está toda la explicación del proyecto, todo el proceso, y también evidentemente la tienda online, que ahora mismo está tan en boga y tanto recomiendan que hay que actualizarse todas las empresas por el tema del mercado online, ¿no? Entonces, respecto al formato de las piezas que comentaba Rebeca, pues sí que es verdad que esa evolución que durante la pandemia, porque es decir, yo estaba preparando una gira y acabar un disco que tengo a mitad ahora, un disco que es con músicos brasileños de primera magnitud, como Iván Lins, Rosa Pasos, María de Medeiros, Jaime Márquez. Pues en el mes de julio del año pasado yo tenía la gira donde iba a acabar ese disco, y con lo de la pandemia pues todo eso, como bien sabéis, se paró. Entonces la pandemia lo que me ha permitido es dedicarme, como si dijéramos, a full al proyecto. Entonces en ese proceso de investigación, de creación, como tú decías, ella decía conejillo de Indias, y es verdad, en el sentido de que en muchas ocasiones pues hemos tenido que decidir el grosor del marco para que la obra quede perfectamente definida y no se emborrache con la de otro artista. Si era demasiado gordo, se quedaba demasiado gordo el contorno. Hacer a medidas de micra, ¿no? las operaciones para que el juego sea practicable y funcione. Entonces, eso también, con el contacto con los artistas, pues hubo un artista, que yo no voy a decir nombres para no, de alguna forma, que alguien se pueda sentir ninguneado, ¿no? Pero un artista muy importante del arte geométrico, pues me comentó: oye, me encanta el proyecto, porque al principio las piezas eran solamente las que tenían el formato, llamemos, de pieza puzzle, ¿no? Porque son encajables. Y entonces este artista me comentó: me encanta el proyecto, me encanta la filosofía del proyecto, pero lo que no me gusta, dice, no que no me guste, sino donde no me veo, porque yo quiero participar, pero no me veo en este formato que tiene líneas rectas y líneas curvas. Y si tú me preparas un formato más tradicional, cuenta conmigo, porque me gusta mucho la filosofía del proyecto. Total, que me vine a casa y empecé a darle vueltas y se me ocurrió un formato que al final lo que ha conllevado es una pieza con una peculiaridad añadida, que se convierte en una obra de arte interactiva, que tú esa obra la puedes, como si dijéramos, intervenir, ¿vale? Todo con un sistema magnético que me he ideado para que todo eso funcione, tanto en la disposición de la obra de arte como en la fijación. Y entonces, sencillamente te comento esto por lo que comentaba Rebeca, que ese proceso de evolución del proyecto, aunque yo haya tenido esa idea inicial embrionaria o filosófica de decir, voy a mezclar conceptos que en la música están consolidados y en el arte no existen, ¿no? Eso, yo gracias evidentemente, sobre todo a Rebeca, porque por lo que dice de conejillo de Indias, pero hemos probado muchas cosas aquí en casa y con muchos artistas también, pues me han ayudado, y entre todos, bueno, artistas y, como te digo, críticos y coleccionistas, ¿no? Me han ayudado a ver y a solucionar pues tanto problemas técnicos como ideas artísticas, para llegar a este punto que estamos ahora y que, como bien dices, lo vamos a presentar nada más y nada menos que en Estampa, que es una de las ferias más importantes. Ya presentasteis Infinity Art en Marte, lo habíamos mencionado, en Castellón de la Plana, habéis estado también en Soria, ahora en Estampa, en IFEMA en Madrid. ¿Dónde tenéis previsto llevar Infinity Art? O también hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito está muy bien, porque Infinity Art, sobre todo lo que es, y haciendo gala un poco de mi esencia personal, es puro jazz, porque
El jazz, la característica del jazz es más que una música, que lo es una filosofía, que es crear en función de lo que acontece en el momento, como esta conversación que estamos teniendo tú y yo. No la tenemos ensayada, no es un guión teatral que estamos ahí repitiendo, estamos fluyendo con el lenguaje. ¿Vale? Pues en este caso, en la música, cuando tocamos, nos ceñimos en un discurso, en un idioma, en un lenguaje, y como dominamos el lenguaje, pues podemos expresar nuestro mensaje, ¿no? Entonces eso es lo que yo he querido transmitir con Infinity Art, un grupo de diferentes músicos en un escenario y entre todos hacen una música concreta, una sinfonía o una gran orquesta. Eso es lo que a mí me gusta. Y entonces la evolución del proyecto desde el punto de vista, llamemos, de difusión o comercial, pues radica en llevarlo a presentarlo y llevarlo a sitios con una filosofía también que quiero destacar, que es una filosofía, llamemos, a la americana. Yo he vivido muchos años en Nueva York y he tenido la oportunidad también allí de ver cómo funciona el mundo del arte, que funciona de forma muy diferente a cómo funciona en Europa, ¿no? Entre otras cosas porque allí no existe el concepto subvención, entonces es otra concepción del negocio del arte, ¿no? Y yo con Infinity Art apuesto por esa filosofía de cercanía, y estamos ahora en Estampa haciendo convenios de colaboración con diferentes galerías. La siguiente exposición que vamos a hacer va a ser en el mes de mayo en el Corte Inglés de Valencia, donde vamos a presentar además un nuevo formato que he diseñado, porque las características también, es decir, por lo que digo de qué aportación hago yo a este proyecto, pues una aportación técnica y de forma de enmarcado. Ahí es donde está la diferencia, ¿vale? La forma de enmarcar las piezas. Y otra anécdota que te quería compartir es que cuando te he comentado al principio que compartí este proyecto con coleccionistas, galeristas, pues los coleccionistas sobre todo y los críticos me comentaron: de todas maneras te vas a meter en un proyecto que es que tienes que tener mucho cuidado, porque para que una cosa de estas tenga sentido y tenga consistencia, tiene que tener continuidad. Tienes que asegurarte y tener claro que si quieres lanzarlo, para que tenga sentido en un momento dado coleccionar piezas Infinity, pues tienes que garantizar una continuidad y una línea de trabajo de nivel artístico potente, porque si no, los coleccionistas no les va a interesar el proyecto. Enlazando con esta muy buena reflexión, Chimo Tebar, que es profesor de jazz, de guitarra en la Universidad de Los Ángeles y un músico con una trayectoria muy dilatada, con muchísimos escenarios. Ahora, enseguida que se acabe esto, que ya va a acabar este COVID-19, ¿te lo has planteado? ¿Qué va a ser de Infinity Art? ¿Qué va a ser de tu carrera musical? ¿Podrás compaginar ambas? Bueno, pues me gusta la pregunta, porque es decir, me das la oportunidad de contestar, porque sí que he escuchado a compañeros o a gente, así comentarios de esto que dicen las redes sociales, como que ahora el chico se dedica al arte o como que a la música, ¿no? Pues no, es decir, en ese sentido, pues te agradezco mucho la pregunta, porque, es decir, ¿cuántos futbolistas no tienen restaurantes? ¿O cuántos, cómo se llama, Woody Allen? Sí, bueno, hace giras. Diversificación. Woody Allen precisamente era clarinetista, incluso la anécdota famosa que no fue a recoger el Oscar porque tenía un concierto. Sí, tenía su compromiso. Entonces, en ese sentido, estamos hablando en mi caso concreto, de dos proyectos que están muy conectados artísticamente, porque es creación pura. Y Rebeca. Pero yo quería decir una cosa, que te has olvidado de una cosa que sí que viene gente detrás, que es el acuerdo que tenemos con
sí, exacto. Y las nuevas generaciones. Exacto, porque eso es otra cosa también, claro, es que se pueden contar tantas cosas como te puedes imaginar. A nivel personal me hace muchísima ilusión. Exacto, desde el ámbito docente, tú has comentado que yo soy profesor de la Universidad de California, es cierto, y entonces eso me hace tener una vinculación con el mundo de la docencia y tenerlo en cuenta, tanto en los proyectos míos musicales como productor, que yo he producido muchísimos discos de grandísimos músicos y grandísimos artistas y también de gente joven. Entonces en este proyecto pues también he querido de alguna forma involucrar a la gente joven que tiene potencial y demás y de darle un espacio, ¿no? Entonces hemos hecho un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia donde los alumnos del cuarto curso de Proyectos Positivo, que además lo imparte las catedráticas Teresa Schaffer y Natividad Navalón, nada más y nada menos, pues hemos conseguido hacer un proyecto que para la exposición esta del Corte Inglés, que tenemos un espacio grandísimo para exponer, pues hacer con los 40 alumnos que tiene ese cuarto curso de Bellas Artes, hacer que parte de la exposición la voy a dividir en tres, como si dijéramos, tres espacios o tres sectores, ¿no? Tres secciones, mejor dicho. La presentación de las piezas y los formatos, la presentación del nuevo formato que vamos a lanzar y el trabajo que están haciendo estos 40 alumnos con un súper políptico, tanto de piezas, de los dos formatos de piezas que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, referente a la pregunta de ¿y ahora cuando pase lo de la pandemia, qué va a pasar con todo esto? Pues lo que te he comentado, lo que sí que tengo claro, y a eso sí que te lo puede decir todo el mundo que me conoce, es que soy serio con el trabajo y tengo palabra en ese sentido. Entonces, si a mí me han recomendado esto gente que sabe, que lleva toda la vida en eso, y me han dicho aquí lo importante es excelencia artística y excelencia profesional en el sentido de que sea continua, que no sea una ocurrencia momentánea y que tal, porque si no, no vas a ningún lado con este proyecto. Y bueno, pues ahí es donde he montado un equipo de trabajo, tanto como consejo asesor para las piezas, porque ahora nos llegan, te lo puede decir Rebeca, llamadas de teléfono, emails por la web de gente que quiere participar y que entonces a mí me desborda por tiempo y porque yo no soy nadie para saber si este artista merece la pena, si no, si cuál, no sé cuántos. Entonces he montado un consejo asesor especializado y una estructura, pues de alguna forma que permita el desarrollo, llamémoslo administrativo, de todo este mogollón, porque ahora, fíjate que ves ahí, son piezas, allá hay más de 400 obras de arte, es decir, todo eso conlleva una gestión administrativa tremenda que necesita una estructura. Entonces, es una vez armado, yo igual que Woody Allen, hacer mis películas, que en este caso son mis conciertos y mis discos, y a gestionar mi parte, como si dijéramos, creativa dentro del mundo del arte, apoyado, evidentemente, por una estructura profesional. Y ya está. Muy agradecidos por habernos atendido y seguiremos vuestras trayectorias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y enhorabuena por el proyecto Sinergias, porque la verdad es que es un proyecto de prestigio que yo ya conocía y he visto muchas entrevistas fantásticas que habéis publicado y es un honor pues que en este caso pues hayas pensado en nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Thank you.